Génesis 28, del 10 al 19. Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él y que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó: este lugar es muy sagrado, aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Al día siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Es palabra de Dios. Salmo 139, 1 al 12, 23 al 24. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Elevado es, no puedo comprenderlo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hago mi lecho, he aquí allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Amén. Palabra de Dios. Romanos 8, desde el versículo 12 al 25 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque consideró que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera
que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el anhelo profundo de la creación es el esperar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a la vanidad, no de buen grado, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será librada de la servidumbre de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque la que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Palabra de Dios. Buenas tardes. Voy a leer en Mateo 13, del versículo 24 al versículo 30. Y después, más adelante, en ese mismo capítulo, voy a leer del versículo 36 al versículo 43. ¿Ya? Entonces vamos y me acompañan en esta lectura. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36 para explicar esta parábola. La explica Jesús de la siguiente manera. Entonces, despedida la gente, Jesús entró en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es palabra de Dios. En el Evangelio de este domingo continúa, es que supuestamente el domingo, continúa el evangelista Mateo exponiendo las parábolas del Señor Jesús. Recordamos que el sábado pasado vimos la del sembrador y hoy vamos a ver la del trigo y la cizaña. Y así como la del sábado pasado venía con explicación incorporada, esta también trae explicación.
Entonces, lo primero que debemos es entender qué es la cizaña, porque pues todos hemos escuchado hablar de cizaña y sabemos que usted siembra cizaña, pero ¿qué es la cizaña? La cizaña es una hierba que se le conoce también como mala hierba, pero la similitud entre la cizaña y el trigo es tanta, o sea, se parecen tanto, que en algunas partes le dicen falso trigo. Es importante ir teniendo en cuenta eso. A medida que las plantas maduran, las raíces de la hierba mala se mezclan y se enroscan con las raíces del trigo, haciendo imposible separarlas. Cualquier intento de arrancarlas, entonces también arranca el trigo bueno. Pero al final, la separación tiene que ser necesaria, porque la cizaña es tóxica. Si no se quita antes de trillarla y de molerla, pues va a arruinar la harina de trigo y le va a dar un sabor amargo, además que, pues, había dicho, es tóxica. Así que lo que hacen en muchas partes es que las trillan juntas y luego hacen una separación manual de la cizaña, de los granitos de la cizaña y de los granitos del trigo. Eso en los campos que no son muy sofisticados. Los campos más sofisticados pues ya usan medios mecánicos para hacerlo. Así que separar el trigo de la cizaña requiere ojo experto. No es tan sencillo. O sea, cualquiera no puede llegar y, es que esto es cizaña y esto es trigo. Jesús cuenta en esta parábola que después de haber sembrado trigo en un campo, llegó el enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Al comenzar a crecer las plantas, el dueño reconoció enseguida que había, o le avisaron enseguida que había cizaña ahí en medio de ese trigo y él dijo, no, esto fue un enemigo, quien había hecho daño porque estaba seguro de que él había sembrado buena semilla. Es importante. La calidad de la semilla que él había puesto era buena. Sin embargo, apareció hierba, cizaña. Entonces él dijo que había que dejarla crecer junto con el trigo para que al momento de hacer la siega, los cortan los dos y con ojos expertos la separan y queman la cizaña y el buen trigo pues lo muelen y va al granero. En su explicación, que aquí es muy importante, la explicación del Señor Jesús, los discípulos del Señor, por supuesto, en la explicación que le da a los discípulos, el Señor se identifica como el sembrador, como el dueño de la siembra, como aquel que siembra buena semilla. Nos dice que el campo es el mundo. La buena semilla, o sea, la que da el trigo bueno, la buena harina, son los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, los ciudadanos del reino de Dios. El granero es el reino de los cielos y las cizañas son los partidarios del enemigo o del maligno o del diablo. El horno ardiente, en ese caso, dice el Señor, dice textualmente el Señor Jesús, el enemigo que siembra la cizaña es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Continúa el Señor, así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y a los que arrojen y hará que los arrojen en el horno y allí será el llanto y la desesperación. ¿Y qué dice de los ciudadanos del reino? De los que siguen la voluntad del Señor o de los que siguen a Dios. Dice, y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Bueno, esa es la explicación que da el Señor para su parábola.
igual que con la parábola del sembrador, dice nuevamente al final de la exposición: el que tenga oídos, que oiga. Que tenga oídos, que oiga. Esto siempre nos da la insistencia de una frase así, es bueno empezar a entenderla. Acuérdense que las parábolas eran historias que se contaban con cosas cotidianas. Él estaba en medio de una población agrícola, entonces la agricultura era algo muy conocido por todos sus oyentes. Y el proceso de la siembra del trigo, de la cosecha. Y él contaba esas cosas, pero acuérdese que una de las claves para entender las parábolas es entenderlas a la luz de la palabra de Dios o a la luz de lo que el Señor explica. Por eso él dice: el que tenga oídos, que oiga. Quiere decir que uno tiene que tener la disposición, ¿sí?, de escucharlas a la luz de la palabra o a la luz del entendimiento que nos puede dar Dios para esa explicación. ¿Qué Dios tiene para decirnos a través de este mensaje? Bueno, y la explicación es muy clara, ¿no? El Señor nos habla de su justicia cuando llegue el fin del mundo. Ahora, sucede hoy en día que hablar de justicia divina y del fin del mundo, pues eso ya no es como muy popular. Y a la gente como que no quiere oír hablar de esos temas y como que da miedo. Pero yo creo que es más por la falta de información o por la falta de conocimiento. Porque la palabra una y otra vez dice que no hay que temer al juicio final quien vive bajo la gracia de Dios. Si vivimos bajo la gracia de Dios, bajo la salvación que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay por qué temerle al fin del mundo. No hay por qué temerle a esa cosecha que va a ser el día del Señor. Ahora, esto quiere decir que la salvación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo, por gracia, el Padre nos da la salvación por pura gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Es una salvación que está gratis, accesible para todo mundo. Y que el que no se acoja a esta salvación, pues es el que va a sufrir el castigo al final del tiempo. O sea, quiere decir que en este momento podemos acogernos delante de la gracia del Señor, y el que no lo haga, pues prácticamente se autocondena él mismo. Entonces este es tiempo de crecer junto a la cizaña. Y crecer junto a la cizaña hoy no es fácil. No es fácil, aunque ahí el Señor dice que el bien y el mal van a coexistir hasta el fin de los tiempos. El bien y el mal van a coexistir. Pero lo que pasa hoy en día es que cada vez más el bien y el mal ya como que casi que no se diferencian. Cosas que antes considerábamos malas, hoy día son normales. Y hoy en día ver cosas que uno ve que eran buenas antes, de pronto hasta se consideran malas. Así que nuestra vida la vivimos en una frontera un poco difusa y un poco delgada entre el bien y el mal, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mantenernos siempre del lado del bien, aunque no sea fácil distinguirlos. En estos días han sido muy convulsionados, guerras y rumores de guerras. Los cohetes lanzados de la franja de Gaza hacia Israel por Hamás, y los proyectiles lanzados desde Israel hacia Gaza, obviamente pues muertes de niños, muertes de ancianos, muertes de personas, y esto de lado y lado, ¿no? Y uno piensa, oiga, pobrecitos los palestinos que son oprimidos por esta potencia militar. Pero también hay que darse cuenta que Hamás está lance y lance cohetes a todo el tiempo hacia Israel. Lo que pasa es que Israel tiene
un sistema de protección que lo llaman el Kippah Barzel, que es como la cúpula de hierro, ¿no? El Kippah es eso que usan los judíos. Entonces es un sistema antimisiles que detecta un misil y lo derriba en el aire. Entonces eso es como pelea de tigre contra burro amarrado, pero el burro muerde y muerde y muerde, y el tigre pues lanza sus zarpazos. Y para acabar de completar, ahorita esta semana también un avión de pasajeros de la misma aerolínea que se les perdió no hace poquito, están de malas, lo derriban. Pasó por un lugar, pues normalmente se pasaba por ahí, no hay por el lado de Serbia, pero no, pues imagínense, los ucranianos, Estados Unidos dice que fueron los ucranianos, y obviamente pues para que una milicia de estas rebelde tenga un misil de esos alcances, tuvo que ser porque Rusia se los entregó. Entonces imagínate, estas personas sin ninguna culpa pasaron por ahí y murieron, 295 personas, habían como 60 niños, o sea, es una cosa dolorosa, es una cosa que uno dice. Esta semana la guerrilla volvió a volar el oleoducto Caño-Limón-Coveñas y obviamente ahora Ecopetrol tiene un sistema donde cierra las válvulas, pero mientras tanto el derrame de petróleo es tenaz. Y ellos no se dan cuenta que el daño ecológico que están causando, el daño que le están causando a la naturaleza, es mucho mayor que el daño económico y el daño político que hacen al volar ese oleoducto. Ya Ecopetrol tiene los del oleoducto que lo volaron, listo, van y lo arreglan rapidito y eso es toda mecha. Pues dice que pierden tantos millones de dólares diarios, pero es que ese derrame de petróleo que hay en ese momento, eso va a demorar años y años en recuperarse la naturaleza. Y la verdad que uno se pregunta, oiga, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta gente es así? ¿Por qué la vida del otro le vale 5? ¿Por qué los intereses de las personas están por encima de la vida de los demás? Los intereses, la política, la parte económica, lo que sea. Entonces hay como ese desprecio por la vida, por el bien, por el bienestar de la otra persona, aún por la misma naturaleza. Por eso decía la palabra de hoy, ¿no? Es que la naturaleza también gime, la naturaleza también llora, la naturaleza también está sufriendo por la maldad del mismo ser humano. La verdad yo siempre fantaseo, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos hecho algún día con que, oiga, ¿qué tal si no hubiera maldad en este mundo, no? Todo sería chévere, no habían problemas de desigualdad, los alimentos alcanzarían, las enfermedades de pronto ni existirían porque la plata, toda esa plata que se invierte en misiles y en guerra, se invertiría en lo que son las medicinas, en lo que es el progreso. Pero el Señor dice que va a haber la coexistencia del bien y el mal, o sea, va a crecer trigo y va a crecer cizaña al mismo tiempo. ¿Y por qué esto? El Señor dice que es un tiempo de paciencia, hay que esperar hasta el final del tiempo, porque esa espera que el Señor da es para que la gente se convierta. Porque no hay sino esta oportunidad en esta vida, para acogerse a la gracia del Señor. Después, ya cuando venga el tiempo final, ya no hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. Entonces, Dios demuestra mucha paciencia y una misericordia infinita. Ahora, el pensamiento humano va evolucionando. Como le decía, hay cosas que antes parecían buenas y hoy son malas, y hay cosas que antes eran buenas. Sí, es muy raro. Y esas fronteras cada vez son más difíciles de entender o de uno decir, oiga, ¿esto es bueno o es malo? ¿O qué es? Hay algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, fui criado pensando, y a mí
que los que se hacían tatuajes, por ejemplo, eran o pandilleros, ¿cierto? O eran chicas de mala reputación. Y hoy en día eso es moda. Hoy en día todo el mundo aparece con tatuajes en todas partes, en la cara. Yo he visto personas con la cara tatuada. Ahora, yo digo, para mí, eso todavía es chocante. Uno acostumbra a ver a veces a tipos con tatuajes y todo, pero ver niñas con tatuajes por todo lado es raro. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo. No lo sé. No lo sé. Eso antes era abiertamente malo. Hoy en día ya el pensamiento ha cambiado. Y a mí me sigue sobrecogiendo ese, o sea, ver a alguien tatuado por todo lado es raro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el homosexualismo. Antes era una cuestión que era un poco reservada, ¿cierto? Era algo privado. Hoy en día hasta dictan cátedra en los colegios de la diversidad sexual. Y les dan a los chicos, oye, tú tienes toda la opción de escoger, ¿cierto? En mi época eso ni se tocaba, eso ni se hablaba. Digo en mi época cuando era niño, ¿no? Sigue siendo mi época. Bueno, eso fue hace rato ya. Y es interesante ver cómo eso ha ido pensando. Hace poquito a unos celadores los condenaron a un centro comercial porque pues el tipo vio a dos tipos besándose y él dijo, no, eso no pueden hacerlo porque aquí hay familias. Pusieron una tutela, los demandaron, les tocó pedirles perdón y entonces que el besatón, que no sé qué. Oiga, a mí me ha tocado ver ese espectáculo, me ha tocado ver eso y yo la verdad me siento muy incómodo con esa situación. Entonces yo digo, oiga, ¿será que yo estoy retrógrado? ¿Será que pienso? Entonces, ¿qué está pasando con los valores? ¿Qué está pasando con esas cosas? ¿Será que no estoy evolucionando con el pensamiento? El respeto a los padres, por ejemplo. Hoy en día, cuando un papá disciplina a un hijo, lo está haciendo es en defensa propia. Sí. Hoy en día es una cosa tenaz. Hoy en día, eso lo dice José Fernando, es tenaz. Hoy en día el asunto es bien complicado. Porque yo recuerdo que en mi época, pues, el papá era el papá, ¿no? Y la palabra del papá y la palabra de la mamá eran la palabra. Hoy en día uno ve a los chinos en cualquier parte vaciando al papá, vaciando a la mamá, madreándolos, y uno dice, ¿qué pasó, no? Ay, perdona, mi hijito, es que... Entonces, fíjese que todo eso va cambiando los conceptos. Ahora, ¿son buenos o es malo? ¿Cierto? Por eso es que uno dice, hay cizaña y hay trigo ahí hay cizaña y hay trigo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos aprender a distinguir eso a la luz de la palabra del Señor. No a la luz de lo que nos dicen la psicología hoy en día. No a la luz de lo que dice el pensamiento plural, ¿cierto? Porque va cambiando. O sea, ya hay mucha más tolerancia frente a todas esas cosas. Ahora, y si uno llega a decir algo con la palabra en la mano, entonces ya uno es un inquisidor. Ya es que ahí es la palabra más chiquita, ¿no? O un sectario. Y lo más interesante es que en medio de todo este caos de moralidad y valores, las personas buscan algún tipo de desarrollo espiritual, porque estamos hechos para eso. Entonces ahí caen en cosas como la santería, el satanismo, espiritismo, que son los comunes, pero también pues hay otras, el mormonismo, no sé, el pare de sufrir, la cienciología, hay la nueva era, hay una cantidad de pensamientos que uno no sabe distinguir si, oiga, ¿esto es bueno o es malo? ¿Cierto? ¿Es bueno o es malo? Y es difícil realmente uno llegar a entender si eso es cizaña o es buen trigo. Y eso es lo que hay alrededor de nosotros. Pero no hay que ir muy lejos, porque a veces cuando
miramos esta parábola, decía, es que yo soy hijo de Dios, entonces yo soy muy bueno y los demás son los malos. Pero sucede que nosotros también, como seres humanos, también vivimos esa dualidad. Acuérdese que nosotros, dice la palabra, que venimos con el pecado original. O sea, somos personas que tenemos la tendencia al pecado, y eso lo decíamos hoy en el momento de la confesión. Antes, las filosofías antiguas decían que nosotros éramos mitad demonios y mitad ángeles. Pues no somos ni lo uno ni lo otro, no somos seres humanos, pero somos seres humanos que tienen un corazón dividido con tendencia al bien, pero también con tendencia al mal. Así nacemos. Y a veces es más fácil que nos vayamos hacia el lado del mal que hacia el lado del bien. A los niños toca corregirles y enseñarles cuáles cosas son buenas y cuáles cosas no son buenas. Porque ellos solitos aprenden a hacer cosas que no se consideran buenas. Entonces, ese pecado original viene clavado dentro de nosotros y el Señor, que es el autor de nuestro corazón, Él sabe que esa es nuestra naturaleza y nos va a juzgar así como tales, como seres humanos, pecadores. Y de todas maneras yo pienso que nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre hacer el esfuerzo por mantenernos del lado del bien. Pero además influyen cosas como el entorno en el cual hemos sido criados, ¿cierto? Nuestra familia, el barrio, el país. Todo eso influye en la forma como nosotros, en nuestra cosmovisión, en la forma como nosotros vemos el mundo. Eso va a influir también en la forma como nosotros nos relacionamos con Dios. Va a influir también en la forma como nosotros nos relacionamos con los demás y va a influir en situaciones de fe. Por eso muchos de nosotros, yo me incluyo ahí, tuvimos que pasar por procesos de sanidad. Porque el Señor no solamente nos salva, sino que también nos restaura. O sea, tenemos la salvación que es gratuita, pero muchas veces tenemos que pasar por procesos de restauración, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen que Él tiene de lo que es el hombre o de lo que Él espera del hombre. Ahora, Dios no espera que mientras vivamos en este mundo podamos arrancar de nuestro corazón todas las raíces del mal. Pero Él sí pide que cada vez seamos un poco más ángeles, más parecidos al Señor Jesucristo y seamos menos demonios, menos cizaña. Y yo creo que esta es la tarea espiritual de todo ser humano. Vivir de tal manera que a lo largo de toda nuestra vida el trigo vaya floreciendo cada día más pujante y más limpio, mientras que la cizaña se va secando, se va destruyendo. Nosotros nacemos pecadores y moriremos pecadores, pero debemos hacer lo posible por ser cada día más santos y menos pecadores. Ahora, el saber que tenemos dentro la cizaña nos debe hacer más humildes delante del Señor. Mientras que saber que Dios ha plantado en nuestro corazón trigo bueno. Él ha plantado trigo bueno en nosotros. Y nos anima a estar siempre vigilantes, a no dejar que la cizaña invada nuestros corazones. Porque es que el mal se adhiere como la cizaña, se adhiere al trigo, a las raíces del trigo, así se va añadiendo el mal. Ahora, pero Cristo, nuestro Señor, es la defensa que nosotros tenemos para esa cizaña. Acuérdense que hablamos la parábola pasada que el Señor nos había dado el Espíritu de Dios para nosotros poder
hacer esa lucha entre el bien y el mal que nosotros tenemos adentro. Pero también nos da la palabra para poder distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, sobre todo en este tiempo cuando es tan difusa esa frontera entre el bien y el mal. Dice en Romanos, ahí como se leyó hoy, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesucristo quiere salvarnos. Él quiere salvar a la humanidad. Él da tiempo. O sea, yo sí, a veces uno piensa, oiga, ¿por qué esto no se acaba ya, no? Viene el final y ya se acaban tantas muertes y tanta guerra. Pero Él quiere que la mayoría de las personas se salven, lleguen a la salvación, que ninguno se pierda. Él siempre espera que todos se conviertan, especialmente aquellos que crecen engañados, pero también los que son malos de corazón. Y nosotros no somos quienes para juzgar a quién. La palabra de Dios es la que hace, la palabra y el Espíritu de Dios son los que hacen el trabajo ahí en medio de esas personas. Así que es tiempo de desarrollarnos en medio de la cizaña, pero también es tiempo de acogernos a la misericordia del Señor, que es una misericordia sin límites. O sea, prácticamente que nos pide muy poquito, nos pide siempre mantenernos del lado de Él. ¿Sí? Y Jesús nos dice en la explicación de esta parábola que los que siguen a Dios brillarán como el sol en su reino, y que los que siguen al maligno, al diablo, serán arrojados al horno del infierno. Ya casi no se habla de eso, ¿no? Ya como que el cielo y el infierno y esos temas están un poco obsoletos, pero no es así. No es así porque lo dice el Señor en su palabra. Y el final de los tiempos, pues, no ha llegado. Así que, sí, estamos conviviendo con cizaña y tenemos que tener paciencia, pero también es importante mantener nuestro corazón sin esa contaminación. Es aprender a distinguir qué es bien y qué es mal, para que no se contamine y para que no se contamine el corazón y para no contaminarnos. Y eso lo aprendemos a través de la palabra del Señor, a través de lo que dice la Biblia. Así muchos digan que ya ese libro está obsoleto, que las cosas que dicen ahí eran leyes antiguas, que eran leyes arcaicas, sigue siendo vigente. El bien y el mal para el Señor sigue siendo muy, muy, muy claro. Por lo tanto, hermanos, nuestro objetivo es mantenernos del lado del Señor y tenemos herramientas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, como dice ahí. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la iglesia también. Es parte de eso, de esas herramientas que nos da el Señor para lograr el objetivo de la santidad. Y como dice ahí, ¿no? Ser cada día más santos, más ángeles y menos demonios. Así que para terminar, voy a leer
ese verso, estos dos versos del Salmo que me parecen muy apropiados y que debe ser como nuestro día a día, ¿no? Dice, oh, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Esta es palabra de Dios.